Yo estoy transmitiendo. Bueno, a todas las personas que se están conectando por internet, ya yo me había conectado, pero se cayó. Y ya había avanzado en una parte de la clase que estamos compartiendo aquí en Beit Jacob. Soy la Rabaní Silvia de Nemer, de la congregación Beit Jacob. Bueno, estamos hablando de la prosperidad que viene del cielo. Y el tema que estamos tocando hoy es, ¿para qué es que Hashem quiere que seamos prósperos? Y citábamos el pasaje de Éxodo, cuando el Eterno envía a los hijos de Israel a donde los egipcios, y ellos le dan el oro, la plata, el bronce y todo lo que tienen. Pero ¿cuál era el propósito, verdad? Y de eso es lo que estamos hablando. Cuando Hashem permite que seamos bendecidos es porque tiene una razón de ser. No es simplemente para que tengamos. Pero sin embargo estábamos leyendo el pasaje de Timoteo, donde dice que Él quiere que disfrutemos, ¿verdad? Lo decía allí el pasaje de primera de Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos está ahí todavía. Vamos a leer de nuevo, amadas. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Entonces el propósito de Hashem sí es que podemos disfrutar de los beneficios que Él nos da, pero que no debe ser el objetivo mayor, sino que tiene una razón de ser el que Él permite que tengamos más, estemos más holgados económicamente. ¿Y de qué se trata esto? De bendecir el reino de los cielos. Aquí no estoy hablando solamente, amadas mías, de que usted tiene que traer los diezmos al alfolí, que usted tiene que traer las ofrendas acá a la congregación, sino que usted debe tener visión para ver a las personas que también usted puede ayudar. O sea que en nosotros se tiene que abrir ese sentimiento de bondad, de ayudar, de Hesed, como se dice en hebreo. Sabe que en hebreo está la Sedaká y está el Hesed. La Sedaká son obras de misericordia. La Sedaká es como cuando los hijos le quieren dar un regalo a la mamá y al papá, pero como no quieren ir y recorrer las tiendas y ver, ay, pero ¿qué le compro? Agarra el billete y se lo da a la mamá o se lo da al papá. Anda y compra tú lo que quieras. Esa es obra de misericordia, para que me entienda. ¿Pero qué es Hesed? Bondad. Hesed, bondad. Hesed es que el hijo le diga, mamá, vente conmigo a pasear. Te voy a invitar a almorzar y después vamos a ir a comprar lo que tú quieras para ti. ¿De que hay una diferencia? También tenemos la Sedaká, que es que usted va y da, ahorra, ¿verdad? Nosotros todos los viernes tenemos una cajita en nuestra casa donde tenemos todos los implementos de Shabbat, y esa cajita es para guardar siempre una ofrenda para ayudar al necesitado. Eso es una sedaká que vamos reuniendo hasta que ya tenemos una cantidad más o menos y se la damos a la persona que nosotros consideramos que le hace falta. Pero el Hesed es que usted vaya a visitar a una persona enferma. El que usted ayude a una mamá que tiene sus niños que no tienen alimento y que usted vaya a su casa, le ayude, la apoye, le dé palabra. Eso es Hesed. Es algo que va más allá de dar simplemente algo, ¿no? Bueno, Hashem quiere que demos, pero que también lo hagamos con consideración, con amor y con bondad. Ahora vamos a ver aquí tipos de prosperidad. Escuchen estos tipos de prosperidad. Dice allí en la lámina 20, tercera de Juan, vamos a leer
¿Ya cambió? Ajá. Pero hay un pasaje bíblico arriba que no se ve porque está muy chiquito. Bueno, allí dice, queridos hermanos, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo lo que tengas y buena salud. Tercera de Juan, versículo 2. Entonces vuelvo a repetir, queridos hermanos, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en todo y tengas buena salud. Entonces el propósito de Hashem es algo general en nosotros, algo integral, que todo esté allí. Tanto la prosperidad espiritual como la prosperidad material. Por ejemplo, tenemos la prosperidad espiritual basada en principios. Ahí está, ¿verdad? Pero está chiquitico. Tengo que agrandar esa lámina. Tenemos allí, por ejemplo, la justicia, ¿verdad? Eso es ser próspero espiritualmente. Cuando uno es próspero en la justicia, cuando actúa con justicia, con corrección, cuando abrazas la palabra y vives la palabra como debe ser, eso es justicia. Cuando la humildad se ha desarrollado en nosotros, ¿saben? No todos somos humildes. Yo me doy cuenta a veces, ayer dije, ay Señor, yo tengo que ser más humilde. Porque yo estaba en el supermercado, yo cargaba mi carrito, ¿no? Yo a veces me meto con mi carrito de mercado y yo voy metiendo todo, porque de todas maneras el carrito a uno se lo revisan cuando sale. Y entonces yo voy metiendo todo mi mercado ahí, cuando salgo vacío todo en la caja y me cobran, normalmente lo hago así. Pero ayer va uno de los vigilantes de adentro y me dice, señora, tiene que sacar todo de ahí y meterlo en este carrito. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Y me molesté, ¿sabe? Y dije, ay, por eso espantan a los clientes. Entonces yo dije, me falta humildad. Yo simplemente tenía que hacer caso, ¿verdad? Más nada, no me tenía por qué enojar porque tiene la razón. Imagínate tú si todo el mundo fuera con un carrito, cada quien con un carrito diferente, ¿no? Pero bueno, uno así se detalla, ¿sabe? Uno tiene que observarse y ver, oye, ¿dónde a mí me falta todavía? ¿Qué tiene que crecer en mí? ¿Ah? Bueno, en la bondad. ¿Cómo reacciono yo cuando voy por la calle y veo a esa gente pidiendo? Digo, seguro que es un borracho que quiere para tomar. O seguro que es un drogadicto. O seguro que te está pidiendo para llevárselo a la mamá o al papá. Esa es una forma de actuar muchas veces, ¿verdad? Y claro, uno se vuelve desconfiado en dar porque uno a veces sabe que es así. Pero sin embargo, la palabra nos dice que seamos bondadosos y que ayudemos al necesitado. O sea, veamos cómo está la bondad en nosotros. He crecido, o sea, soy próspero en la bondad. Soy próspero, por ejemplo, no es una persona envidiosa. ¿Sabe que esos son sentimientos, amados, que a veces están escondiditos? Como una clase que doy, que se llama Tu Nueva Identidad como hija del Eterno. Y hay allí unos visitantes, dice, que están escondiditos en nuestra mente, allí así como rezagados, ¿no? Y ellos brotan de repente, porque tú puedes tener una paz. Yo por lo menos hoy venía con una mansedumbre y una paz, pero cuando llegué me encontré con alguien afuera que me robó la paz. No tuve mansedumbre, me molestó. Y entonces digo, ¿hasta dónde nosotros podemos controlar nuestras emociones, amados? ¿Cómo reaccionamos? Esas son las cosas que tenemos que analizar fríamente. Yo me pongo como ejemplo porque es la parte mala, no me estoy echando flores. Entonces, es lo que sucede verdaderamente dentro de nosotros. Tenemos que ser analíticos con nuestra vida y pensar en qué condiciones estoy como hijo de Hashem. Si represento bien el reino de los cielos aquí en la tierra o no lo estoy representando bien, amado. ¿Ah? Imagínense ustedes, por ejemplo,
Yo digo que soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, lo voy a poner para alguien que sea más joven que yo, porque yo no creo que una señora de mi edad se va a poner en esto. Pero una persona más joven que es mesiánico, adora al Eterno, qué sé yo, y se mete a un negocio y en el negocio están tocando un reggaetón, ¿no? Y entonces empieza la persona allí y a cantar. Y empieza a contonearse con el reggaetón. Oye, ¿sería correcto? No sé qué me dirían los jóvenes si estuvieran aquí conmigo. Pero... Ahí hay algunos, no sé qué pensarán los más, pero es que yo me refiero a los más muchachos, ya ustedes están dentro de los más maduritas, y que todavía creen que tienen 15 años, ya ustedes no tienen 15. Mira, todas las que están ahí pasaron de los 25. ¿Quién tiene menos? Tú. ¿Cuántos tienes? Ah, bueno, tiene 23. La más joven. Sarita es la que queda más muchachita. Claro. Entonces, nuestra actitud. Entonces aquí nos dice no envidiosas. Entonces, ahí tienes que saber si eres envidiosa o no eres envidiosa cuando tú ves a tu amiga que tiene unas carteras de cuero, unos zapatos de cuero, que a cada rato se cambia, entrena nueva ropa, que vive a sus anchas, se va de vacaciones. Según lo que tú sientas adentro, sabes si eres envidiosa o no eres envidiosa. ¿Ok? Eso es lo que nos habla, las pruebas. Bueno, perdonador, una persona que ha aprendido a perdonar, amado. Eso no es fácil. A veces uno lo dice de la boca para afuera, pero lo sientes o por dentro te sigue carcomiendo eso que te hizo la persona. Porque, amado, existe mucho de ese, ay, sí, mi amor, yo te perdono. No es así, ¿verdad? Cuando te hicieron algo malo y se acerca a ti, ay, vale, yo quería pedirte perdón por lo que pasó. Entonces tú le dices, sí, yo te perdono. Te perdono, pero no te amo. Te perdono, pero no te amo. Yo te perdono, pero eso no lo voy a olvidar así nada más. Como decía Rabino, Te perdono, pero no olvido. Claro, cuando sigue sintiendo rabia, cuando recuerdas eso, es que claro, ahí es que uno sabe, porque uno puede recordar, pero ¿en qué condición recuerda? Si todavía es con reconcomio, si todavía es con rabia, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a la prosperidad intelectual. La prosperidad intelectual es aprender. Eso es parte de la prosperidad intelectual, porque eso es lo que estamos analizando en estos momentos, amados. Acuérdense que yo no solamente le estoy hablando aquí de dinero porque usamos la palabra prosperidad, sino que hablamos en una prosperidad integral, en todos los sentidos. Entonces estamos aquí viendo esto de la prosperidad intelectual. Aprenden, están siempre despiertas para aprender, o dicen, no, eso ninguna de ustedes lo dice porque si no, no estaría aquí, ¿verdad? Estarían ahorita en su casa durmiendo una buena siesta. Así que si están aquí es ¿por qué? Porque tienen ese espíritu ese deseo de aprender. Investigan. Eso también es muy importante. Eso es parte de la prosperidad intelectual. O sea, soy una persona que investiga, que no creo lo primero que me dicen, sino que averiguo, reviso, abro libros, estudio. Conocen, tienen un conocimiento más desarrollado, porque todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer crecer en nuestras vidas. Preguntan, son como Pepito Preguntón, y preguntan siempre cuando están inquietas. ¿Ah? Bueno, es importante, amado. Algunos no se atreven a preguntar porque dicen, ay no,
porque es que a lo mejor se va a molestar si pregunto. No, te tienes que sentirse en la libertad cuando tienes una duda de preguntar. Se capacitan. Están siempre buscando la forma de capacitarse en diferentes áreas de la vida. ¿Sabe? Cuando uno dice no sé, ese no sé debe ser un reto para nosotros. Cuando dice no sé, no es que te tienes que quedar en no sé, sino que dice, oye, si no sé, tengo que aprender. Ese es el propósito, amado. Porque cuando uno se queda así nada más, yo he aprendido un montón de cosas. Cada vez que digo no sé, me pongo a ver, pero ¿por qué no sé? Yo eso sí, no sé, por ejemplo, hacer zapatos, porque es muy difícil hacer un zapato. Hay que tener unas máquinas especiales. Pero en las cosas de cocina yo no sabía nada cuando me casé, porque me casé muy joven. Pero aprendí a cocinar. ¿Ustedes, mis amadas, les pasó eso? ¿Cómo están aquí las gourmet? ¿Cómo están aquí las chefs? Oye, están muy calladitas. Han ido aprendiendo, ¿verdad? A cocinar, a coser. Por ejemplo, del curso de hebreo. Yo soy tímida, ¿no? A mí me cuesta, como le digo, saludar a la gente. Y cuando hablaban del curso de hebreo, inmediatamente yo le dije a ella, no, yo no voy, no porque no quiero, sino que me siento vieja para aprender un idioma. Pero yo estoy vieja, ¿para qué? O sea, pero en el fondo de mi espíritu quiere, pero más mi mente me dice a mí que no estudio idioma porque estoy vieja. Bueno, fíjese lo que nos está diciendo aquí la hermana. Ella dice que cuando hablaron aquí de la clase de hebreo, ella decía, mi espíritu quiere, pero mi carne dice, no, ya tú estás muy mayor para aprender hebreo. Dígame, eso no le pasa a la mayoría de la gente cuando va a aprender algo. Dice, ay no, yo ya no. Sí. Bueno. Pero la mentalidad suya es muy diferente a la mía, ¿no? No, así que yo te digo. Yo es que soy muy mayor, no puedo, entonces me siento como, yo me considero muy viejita, o sea, ay no, pero... Imagínate, si te consideras viejita. Entonces, fíjense ustedes algo. Yo creo que eso es como algo normal, a lo mejor que se mete en nuestra mente con los quehaceres de la vida diaria. Por ejemplo, yo soy muy joven, yo tengo 23 años, y a veces yo creo, a veces se me mete en la cabeza que como me casé, ya yo no puedo estudiar una carrera. O sea, es lo que a veces uno piensa, pero también por la presión de la sociedad. La mayoría de la sociedad dice eso, no, ya no tienes tiempo. Es la que nos pone limitada. Pero yo creo que mientras el Eterno nos da vida, nos da salud, uno puede aprender muchas cosas nuevas para eso. Claro, fíjate que justamente lo que está diciendo Paola, uno se limita, amado. Yo también pensé como tú, amado. Cuando ese día, ay Dios mío, comenzaron a decir toda la gramática del hebreo, a uno se le pone la carne de gallina. Pero entonces esa noche justamente yo abro algo ahí en internet y dice, las neuronas se renuevan y siempre salen neuronas nuevas y tú siempre puedes aprender. Entonces yo dije, ¿cómo? Sí. O sea, yo me quedé sorprendida, ¿sabe? Porque claro, uno dice que a cierta edad ya como que las neuronas ya se estancan, pero no, amadas. Pero ella sabe cuándo se estanca todo en el cerebro, cuando nosotros no lo ponemos a trabajar, cuando hacemos que nuestro cerebro se vuelva flojo. Todo lo hace robóticamente, o sea, acostumbras todo a hacerlo de una forma mecánica y ya tu cerebro se quedó así, ya no tiene que pensar. ¿Tú no te das cuenta que uno empieza a hacer las cosas mecánicas? Yo me reía mucho ayer porque estaba comiendo unas arepitas que yo hago muy ricas de yuca con batata. Y me había comido una y después yo no me acuerdo si me había comido... si me había comido dos, me había comido una. Y yo le digo a mi esposo, oye, mi amor, ¿cuántas arepas me comí? Yo no sé si esta es la primera o es la segunda. Yo no sé si a ustedes les pasa algo así, que se les olvide algo. ¿Dónde pusieron la llave? Pero ¿sabe por qué nos pasa? Porque lo hacemos todo mecánicamente. No nos concentramos, no analizamos lo que estamos haciendo y todo empezamos a hacerlo mecánicamente, o sea, por costumbre.
Claro, hacemos muchas cosas y no nos concentramos en ninguna. Entonces después no sabemos ni para dónde íbamos. Por ahí salía un chiste de 3 viejitos que vivían en una casa. Entonces había un viejito que se estaba metiendo en la ducha. Pero entonces le empezó a gritar, Rosa, yo me estoy metiendo o estoy saliendo de la ducha. Y entonces va el otro viejito subiendo la escalera. Y le dice, Rosa, yo iba subiendo o bajando la escalera. Y entonces Rosa está abajo dice, ay ya, eso ya a la mente no le sirve. Que no me pase a mí. ¿Quién es? Sí, amado, eso pasa. Bueno, eso vino ¿por qué? Porque se capacitan. Bueno, nosotros tenemos que capacitarnos, amado. Aprender, estar aprendiendo siempre algo. Es importante, amado. Y a veces eso también depende mucho con el autoestima, porque nos baja el autoestima, entonces ahí empieza la envidia, envidiando el intelecto de otras personas. Entonces decimos, ay, porque yo no soy administradora, pero también cada una viene con una misión a la tierra. O sea, y lo que aprendes, eso es lo que vas a ejercer. Sí. Por eso es que viene la envidia también del intelecto de otra persona, pues. Pero es porque no valoramos lo que ya sabemos y a veces nos estancamos en como que no sé. Y es cuestión de aprender. Uno siempre, amados, debe estar aprendiendo. Todo tiene que ser, mira, ¿cuántas señoras de mi edad? Bueno, yo no soy tan viejita, pero estoy en la mitad por ahí. No le voy a decir mi edad. Bueno, ¿cuántas personas de mi edad le tienen pavor a una computadora? Dicen, yo no me meto en eso. Eso es muy enredado. Eso yo no sé qué. Amada, mire, yo boté la gota gorda, pero yo aprendí. Porque yo dije, no, es que yo no voy a estarle preguntando a mi hijo, ay, mi amor, ¿cómo hago para esto? A mi esposo, mira que cómo hago lo otro. No, amada, yo aprendí, mira, eso me daba que de cabeza. Y yo a veces lloraba y decía, Señor, ayúdame, Padre, pero tengo que aprender. Yo cuando busqué la sinagoga por primera vez por Instagram, y vi los videos, dije, ay, la señora sabe usar Instagram. Yo la conocía y dije, ay, sabe usar Instagram. Claro, porque es que uno tiene que desarrollarse, amados. Tiene que ser para nosotros un reto. Las cosas que se nos presentan, cuando usted vea un plato exquisito, no diga, ay, pero yo no podría hacer eso. No, amada. Si nosotros ponemos esfuerzo y empeño, nosotros logramos hacer cosas. Entonces no nos limitemos, nos debemos capacitar. Sabiduría es algo que debemos desarrollar cada día, ¿verdad? Por eso estudiamos, leemos, escuchamos y estamos siempre tratando de aprender. ¿Para qué? Para que la sabiduría se desarrolle en nosotros. Como dicen por ahí, nadie nació sabio. La sabiduría es algo que se va desarrollando en nosotros a medida que nosotros también ponemos de nuestra parte, ¿verdad? Pero si yo prefiero ponerme a ver una novela, ¿verdad? Y pasar 2 horas viendo una novela, en lugar de agarrar un libro, en lugar de agarrar algo que me deje algo, bueno, allá la persona. Porque en la novela no vas a ver nada que solamente te echa a perder, lamentablemente. Bueno, para los artistas que están por ahí, perdón. Bueno, vamos a seguir. La prosperidad física. Prosperidad física. ¿Cuál es la prosperidad física, amados? Prosperidad física es cuidar nuestro cuerpo. Porque tenemos un solo cuerpo, no puedes ver una tienda y cambiarlo por otro. Con el que nacimos vamos a morir. Y él va a durar más de acuerdo a cómo lo use. ¿Usted se acuerda de la viejita de antes cómo cuidaba la ropa blanca? Dígame, ¿sí o no, amado? Sí. Y entonces las sábanas eran resplandecientes. Pero cómo cuidaban, cómo las lavaban, le echaban el jaboncito, el agüita caliente, el azulillo y no sé qué, ¿verdad? Y esas sábanas duraban, amado. Y la ropa blanca de antes. Ahora nosotros somos más prácticas, toda la lavadora. No, pero la ropa blanca hay que lavarla aparte. Bueno, pero fíjense, pero aquí se trata, por ejemplo, el primer punto, comer bien. Eso es prosperidad física. Comer bien. ¿Ah? ¿Por qué? Como a las 2. Bueno, depende de lo que yo haga.
Depende de cómo